Buenos días, tardes o noches. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Depende de dónde nos vea, qué hora nos vea. Nosotros estamos grabando en domingo. ¿Qué fecha es, señor? 23. Domingo 23 de octubre. Estamos en la mañana, son las 11 con un minuto. Vamos a empezar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Estamos viendo los domingos el libro de Efesios. Por cierto, vamos a entrar al capítulo 4. Vamos a ver del 1 al 10. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Es una porción de la palabra que lleva hasta el 16. Bueno, en la Biblia, la Reina Valera, es una porción que el encabezado tiene humildad, mansedumbre y tolerancia. Y en la Biblia, las Américas, tiene el encabezado del 1 al 10, que es hasta el 16. Toda la enseñanza, toda la porción de la palabra. La encabezado tiene la vida en Cristo. Vamos a pedirle a ver si que nos lea como siempre cada domingo, esperando que hayan estado bien, hayan gozado de su familia, de su vida, hayan tenido todo lo necesario para llegar a este día tan especial. Principio de semana, domingo o fin de semana, como lo quiera ver. Es domingo, el día que el cristiano debería de estar en la casa del Señor alabando y glorificando su nombre por todo aquello que ha hecho, está haciendo y va a hacer. Es una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar entonces con el capítulo 4 de Efesios. Voy a pedir a Bessie que me lea los versículos en Reina Valera, versión antigua, del 1 al 10. Por favor, Bessie. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir las cosas. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a pedirle a Bessie que también haga la oración y continuamos. A ver, adelante. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y por el amanecer de este día, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tu guía, el que está predicando, Señor, e igualmente a cada maestro, evangelista, misionero, pastor que anda en estos momentos también enseñando tus palabras, Señor. Padre, también te ponemos a los oyentes en tus manos, Señor, que tú abres los corazones, en los entendimientos y los oídos de cada uno, Señor. Y pues, Padre, te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte cada petición de cada persona, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, planes, enfermedades, dolores, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú suple las necesidades de cada uno, Señor, y pues Padre, tú sabes el plan de cada... Tú estás en control de las vidas de cada uno, Señor. Padre, nuevamente te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, igualmente por los líderes de los países, estados, iglesias, de las familias, Señor, por cada líder de familia, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, y nuevamente gracias por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, ya lo dije y lo repito para que se entienda el por qué. Hay diferentes maneras, pero el mismo propósito. Dice la palabra del Señor así en el 4:1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de vocación con que habéis sido llamados. El 2:
con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros. 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7. Pero en cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevando cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. El 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Amén. Es una enseñanza, parece un poco complicada y ciertamente hay unos versículos que muchos no se ponen de acuerdo qué es lo que quiere decir. Cada quien tiene su propio idea o entendimiento de los versículos. Nosotros vamos a tratar de enseñar lo que la Biblia nos enseña y decir lo que la Biblia dice, no tratando de poner lo que uno piensa o cree, sino que dice la Biblia. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Vocación, el propósito con que somos llamados. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, ¿qué dice Colosenses 1:10? Decir, por favor. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Creciendo en el conocimiento, que haya frutos. Déjenme decirle que la enseñanza bíblica es para todos, pero no todos la recibimos. Y tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero no podemos cambiar lo que dice la Biblia. Si la conocemos y la entendemos y la creemos y la aceptamos como palabra de Dios, nos somete al creyente a un entendimiento espiritual, que solamente bajo lo espiritual, y lo hemos hablado, se puede entender bajo lo espiritual. Todas las exhortaciones, todos los consejos, aquello que nos propone el apóstol, son mandamientos que el Señor Jesucristo le dio a él para que nos fueran traídos. ¿Por qué mandamientos? Para que aprendamos a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque aprendemos a hacer lo malo muy pronto y lo bueno nos tardamos en primero aceptarlo y luego practicarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Poner atención de qué se trata la palabra de Dios. No se trata tanto de lo terrenal, sino de lo espiritual. ¿Por qué digo tanto de lo terrenal? Ciertamente recibimos bendiciones del Señor, pero nos sometemos a lo que Él quiere, a lo que Él nos dice que hagamos. No nos exige, nos exhorta por medio de sus siervos. Nos exhorta, nos invita, nos habla, nos dice, si eres creyente, tienes amor en ti, porque ya amaste a Dios con todo tu ser, y amaste a amar a tu prójimo, aprendiste a amar a tu prójimo como a ti mismo, aprendiste a perdonar, pero también a pedir perdón, o sea, vas creciendo en la buena obra que Dios quiere que crezcamos. Por eso dice Pablo, yo preso en el Señor. En otras palabras, por predicarles a ustedes gentiles, yo estoy prisionero. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:12, y os protestamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué os protestamos? Los exhortamos, los invitamos, que aquellos que son creyentes, y si no son, pues vamos a tratar de que se entienda que Dios no obliga a nadie, Él hace una invitación, Él no nos cobra nada,
Él no nos insulta con nada. Él lo que quiere es que tengamos una bendición constante del Padre, una bendición, una consistencia, una fuerza, potencia o fortaleza que nos da el Padre en Cristo Jesús para seguir adelante. Eso no quiere decir que no pasamos situaciones difíciles. Todo ser humano se enferma, todo ser humano tiene necesidades materiales, sea quien sea. Todo ser humano tiene necesidades espirituales, que son las que se quitan a un lado por lo material, casi por lo regular. ¿Cuál que no, es una crítica? No, es una invitación a que tomemos en cuenta lo espiritual y le demos el mismo valor que le damos a lo terrenal, o más, porque lo terrenal es pasajero, lo espiritual es eterno. ¿Qué son los consejos? Dice Efesios 3:1. Y por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿eh? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, yo, Pablo, dice, por predicar la palabra a ustedes que no son creyentes, me está costando estar, no que Cristo lo tiene prisionero, sino por predicar el nombre de Cristo está en prisiones. Pablo nos ha mandado algún bill que le debemos de pagar porque estuvo en la cárcel por predicarnos. No. ¿Por qué? Porque todo es por amor. Todo es por gratitud. ¿Cómo? Porque Dios nos amó de tal manera y nosotros agradecidos tratamos de seguir lo que Él nos indica que hagamos. Y cuando nos sometemos a las cosas de Dios, es fácil seguir las cosas de Dios. Cuando no, es cansado, fastidioso y pesado, porque no hay una disposición de aceptar lo que nos está diciendo. Pablo está diciendo, he estado preso por predicarles la palabra de Dios. Por eso nos invita o nos exhorta o nos protesta que andemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino, a andar haciendo la obra o la voluntad de Dios en nuestras vidas es obediencia a la palabra de Dios, es obediencia al Padre, ¿verdad? Dice Pablo, porque me envió a predicarles y no me pesó, yo no me negué. ¿Ha costado? Sí, sí me ha costado, porque recordamos quién era Pablo, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo se dispuso porque el Señor le habló y tenemos toda la historia ahí en Hechos capítulo 9, me parece, en adelante, es una referencia simple y sencillamente. Por eso nos exhorta y nos invita a que hagamos las cosas, no que nos quiere obligar, nos enseña que reconozcamos que solamente en Cristo y solamente en Él hay la salvación de todo ser humano. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. ¿Qué dice? Con paciencia, con amor, soportando a aquellos que vienen entrando nuevos o que no conocen la palabra del Señor. Es que no entienden. Pues sí, ¿cómo estábamos todos? Y hablo de aquellos que el Señor sacó del mundo para servirle a Él, que yo también soy de ahí traído, de los gentiles. Entonces tengo que reconocer que el consejo, la exhortación que me da, dice, con toda humildad y mansedumbre, no que yo ya sé todo, con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque cuando estamos recién convertidos al Señor, hay ciertas cosas que no entendemos y cometemos a veces errores en preguntar cosas o en hacer cosas que no están de acuerdo a eso. Bueno, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ese amor que hay en nosotros, al tener a Cristo en nuestro ser, tener el Espíritu Santo de Dios y del Señor, tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo morando en nuestro corazón y tenemos la fuerza para tener paciencia, para ser pacientes con todos y mostrar ese amor. No, es que no, es que aquella, no, nadie, no uno, no, nadie somos perfectos. Todos tenemos defectos, es por eso que cuando venimos es bien difícil, cuando venimos a los pies de Cristo, que entramos a la familia cristiana, traemos costumbres que son bien difíciles de dejar, ideas que a veces no nos podemos sacar de la cabeza. Y es lo que nos exhorta, ¿sabes qué?
Antes eras impaciente, exigente, intolerante. Ahora todas esas cosas van a cambiar. Sí, es que, sí, ¿no? Recordando lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros mismos no somos perfectos. Ahí en Mateo, no, es una simple referencia. Hay un versículo que dice, ¿por qué quieres echar la mota del ojo de tu hermano? Cuando tú tienes una viga atravesada frente de ti, quita de primero la viga para que puedas sacarle la mota a tu hermano. En otras palabras, no juzgues a tu hermano porque tiene defectos, porque todos estamos llenos de defectos mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Por eso dice, leímos el 2, ¿verdad? Dice ahí en Efesios 1:4, perdón, 3:1. Oh, estoy mal, espérame, sí, estoy bien mal. Estamos en Colosenses 3:12. Disculpen, ando un poco distraído. Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios, vestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Gracias. Por eso nos dice, vestidos pues, en otras palabras, acuérdate que Cristo puso todo esto por ti. Tuvo la paciencia contigo y conmigo y con todos. Es para todos. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué estamos hechos. Ahora, las cosas que están escritas en la Biblia, no forzosamente tenemos que estamos obligados a hacerlas. Si somos hijos de Dios, si hemos entendido, porque es por entendimiento, y ya lo hemos visto muchas veces, es por entendimiento, no es por emociones ni sentimientos. Claro que va involucrado todo, pero lo primero que debemos tener es el entendimiento. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Por qué nos pide esto? Si nosotros estábamos en el mundo y vivíamos como los del mundo y hemos aceptado a Cristo, hemos entendido, porque nos hemos interesado en saber por qué soy salvo, para qué soy salvo y qué cambios debe de haber en mi persona, en mi comportamiento, en mi forma de vivir. Entonces tengo que estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que estoy creyendo, cuál es mi vocación a la que fui llamado, a ese cambio, a ese entendimiento. ¿Viene con qué? Con la disposición de cada persona el querer entender. Muchas veces no nos gusta que nos quiten cosas que nos divierten según nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque yo también ando en el mundo, repito. También no nos gusta que nadie nos diga nada. Entonces Dios no nos exige, nos pide. Porque si dice, mira, todo esto yo ya lo hice. Por ti, para ti. Y envía a mi hijo que subió a la cruz, murió y resucitó para darte vida eterna. Para prepararte el camino. Pero eso depende de cada quien. ¿Y cómo llegamos a entender todo esto? Por medio de estudio de la palabra de Dios, por medio de atención a aquello que se está predicando. ¿Para qué? Para que haya en mí ese deseo, ese anhelo de querer conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses en este mundo. Muchos que se llaman dioses, tanto en el cielo y en la tierra. Hay un versículo en la Biblia que nos habla de eso, ¿no te acuerdas cuál es? Porque aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra, pero nosotros solo tenemos un solo Dios. Ahorita vamos a ver, digamos, ese versículo. En Corintios me parece. Por eso digo, aunque hay muchos que se llaman Dios, y ahorita voy a ir ahí, a ese punto, a tratar de ampliarlo un poco más para entenderlo. ¿Cuál es? 1 Corintios 8:5. 1 Corintios 12:5. 8:5. Vamos a ver cómo nos lo presenta. Son versículos que casi no vemos, pero tenemos que poner atención que nos dice la Biblia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sí, más para abajo. Nosotros, empero, tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Repíteme la cita.
Primera de Corintios 8, 5 y 6. Primera de Corintios, apúntela. Primera de Corintios 8, 5 y 6, que dice que hay muchos que se llaman dioses y muchos señores, pero nosotros nomás tenemos un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué dice que hay muchos que se llaman dioses? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de los faraones? Se llamaban dioses. Por eso hay esa historia mitológica de los dioses antiguos, porque había muchos dioses. Hay muchos que se llaman dioses y quieren imponer. ¿Ustedes saben quién es el que dicta? ¿Es cátedra? ¿Saben lo que es cátedra? Que lo que yo digo, eso es. Y hay algunas religiones que tienen esto y eso no es cierto. El único que tiene valor es la palabra de Dios. Lo demás es puro cuento, con perdón y respeto. Respeto todo lo que se crea, lo demás, cada creencia, pero ¿qué dice la Biblia? Dejando religiones afuera. Si la Biblia es la palabra de Dios, yo le creo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que dice Colosenses 3:2, vestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Nos da una lista, que es el resultado que debe haber en cada creyente. Es que ese hermano no me gusta cómo predica. Pues no me interesa, no se predica para que les guste, sino para que se sepa qué es lo que dice la palabra de Dios. Si yo tengo una idea de un hermano, vengo a la palabra de Dios porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero tampoco nadie tiene por qué juzgar a su servidor, ni a nadie más. Todos los predicadores, todos los pastores, todos los que están envueltos, estamos envueltos en la obra del ministerio del Señor, tenemos quien nos juzgue y quien nos va a pedir cuentas. Pero también cada persona tiene quien le va a pedir cuentas a la hora de todo lo que hizo en su vida. Porque Dios creó a la humanidad con un propósito, a ver si pasábamos la prueba en este mundo, aunque no lo quiera creer uno a veces, es la verdad. ¿Vamos a qué? A prueba. ¿Qué dice el versículo 3, mira? Dice la palabra de Dios, solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Solicitos a guardar? ¿Cómo? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice Colosenses 3, 14, 15? Dice la palabra de Dios, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. Gracias. ¿Y quién es ese cuerpo? Cristo Jesús. Es la cabeza. El cuerpo, ¿quién es? La iglesia. Cada creyente a un solo cuerpo. Ahora nos dice, vengan y pórtense santamente, porque para eso somos llamados, para dar un ejemplo a los demás y en paz. Y la paz dice el versículo que el 15 me parece, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. Cada creyente debemos tener ese agradecimiento con el Padre y con el Hijo. ¿Es un solo Dios, verdad? Ciertamente que sí, pero son tres personas distintas. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos en unidad, en un solo Dios verdadero. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia otra vez. ¿Y qué nos pide a la iglesia? Que nos vistamos. ¿De qué? Nada más así, vístanse ya, no. Nos da el entendimiento que debemos de vestirnos de santidad. ¿Por qué? Porque debemos conocer lo que es la santidad, no ser santurrones. Santidad es separados, apartados del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque el mundo y su vaivén nos puede llevar en una ola y nos pierde completamente. Cuando somos sacados de allí, de ese mar de oscuridad, Dios nos alumbra y nos deja ver, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra situación y la necesidad que tenemos todos
de un Salvador. Por eso tenemos nomás un solo Dios y un solo Señor, ¿verdad? Y toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y toda la iglesia está llamada a ir a predicar el Evangelio o a hablarle a las personas. Es un compromiso, es un mandamiento. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias. ¿Es idea del pastor? No. Es un mandamiento que está escrito en la palabra de Dios. Tanto como en Mateo 28, 19, 20, me parece, que la gran comisión, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice, porque toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Termina diciendo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, que Dios nos exhorta por medio de sus siervos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses 4:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es Cristo Jesús? Nuestra salvación, nuestra fortaleza, el Padre y el Hijo, porque es uno mismo. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Pero sin Cristo Jesús no tenemos nada. No tenemos fuerzas para pasar las situaciones difíciles. No tenemos fuerzas para seguir adelante. Todo lo que el Señor nos manda aquí es con un propósito de que tarde o temprano vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de aquello que hemos hecho en vida, en este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. ¿Quién lo dice? La Biblia, el tribunal de Cristo. ¿Para quién? ¿Para los incrédulos? No. ¿Para el creyente? ¿Para condenación? No. ¿Para recompensa? Es necesario que entendamos por qué Gálatas 6:7 nos dice lo que nos dice. Si me lo lees, dije, estaría bien. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Que todo lo que el ser humano sembrará, eso también segará. Hay quienes dicen, yo no creo nada de eso. Yo estoy en una iglesia y no me gustó porque no me predicaban bonito como yo quería. Porque no me daban dinero para sacar mis problemas adelante. La iglesia tiene cierto deber, pero no obligación. Ayudar a los necesitados, sí. Pero hay quienes entran con otra intención y mejor se van de la iglesia porque no consiguen lo que buscan. Ahí en 1 Corintios 7:15 dice, pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A paz, no estar peleando con nadie. Bueno, que el Señor los bendiga. ¿Por qué? Porque nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 12:12, mija? Dice la palabra de Dios, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Por qué nos dice eso? Dice, tengo aquí Romanos 12:4 y 5. No sé por qué lo tengo, pero por algún motivo va a estar ahí apuntado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Amén. Más todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo compara con un cuerpo? Porque en el cuerpo tenemos manos, pies, ojos, oídos y cada miembro de mi cuerpo tiene una función. Así es en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. No todos somos pastores, no todos somos maestros, cada uno según lo que Dios le va dando.
Muchas de las veces no nos gusta cómo nos hablan, pero es que no todo el tiempo se va a estar predicando el amor de Dios, porque Dios es amor ciertamente, pero también es justo, también se enoja cuando somos desobedientes, también a los suyos. Dice un versículo que Dios a los que aceptan como hijos, los, ¿cómo dice? Los reprende, los azota y los reprende, ¿verdad? A los que acepta como hijo. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, pero cuando hay amor hay corrección, hay enseñanza. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dicta, no lo que yo quiera, porque yo quiero ser famoso o quiero tener mucho dinero. Ya me voy porque no me dan un 5 aquí. Pues que la iglesia no está para sostener a nadie, inclusive ni al pastor, si es posible. Hay pastores que trabajan y mi respeto. A esos voy, porque Pablo dijo, yo pues trabajo con mis manos para no ser gravoso a la iglesia. Y muchas de las veces lo tomamos a mal. Hay pastores que hasta se enojan porque otros pastores trabajan, pero la realidad es que debemos mantener esa unidad como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, estar fortalecidos, unidos en un mismo sentir hacia lo de Dios, del Padre, del Hijo. ¿Tenemos ideas diferentes, opiniones? Sí, en cuanto a lo demás, pero en el modo de vivir espiritualmente somos un cuerpo que debemos estar coordinados, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Es primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Esa nos dice algo bien claro ahí, ¿verdad? Bien claro. La primera frase que nos dice ahí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gracias, amigo. Pensaremos, ¿por qué si Dios nos ama nos reprende? Porque Dios todo lo que estamos en esta vida va a tener repercusión allá, en la vida eterna. Como cristiano, ¿qué hiciste? ¿Tienes mansión o tienes un tejabán? Vaya, palabra. Tienes un cuartito nada más, con lámina, ahí nada más, o tienes una mansión celestial. Es que mi padre me va a dar todo, sí, sí, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Hasta dónde estás obedeciendo? Es que yo ya hice, Cristo ya hizo y sigue haciendo. Está abogando por cada persona a la diestra de Dios Padre. ¿Quién lo dice? La Biblia. Es primera de Juan, capítulo 2 versículo 1, me parece. Si no es segunda. Si no es primera, es segunda. ¿Ah? Me confundo, ¿verdad? Normal. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Tendrá trabajo, gracias, tendrá trabajo el Señor abogando por cada uno de nosotros. Claro que sí, porque siempre fallamos. Somos faltos delante de Dios. Pero todo el tiempo está el Señor ahí abogando por nosotros. Yo ya pagué por ellos con mi sangre, con mi vida. Yo ya pagué esa deuda que tenían contigo. Y el Padre, bueno, ciertamente. El Hijo murió por todo aquel, no que murió para que todo el mundo, o sea, se salve ya. No, hay un proceso, hay una medida que la palabra de Dios nos enseña, que debemos primero entender que somos pecadores y que todas nuestras maldades están delante de Dios y es deuda. ¿Cuándo viene la paga? Cuando reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos y reconocemos que el sacrificio de Cristo es un verdadero sacrificio en paga por mis pecados. Entonces debe haber un cambio en mi vida y debe haber resultados y fruto que se vea. No es que yo ya hice mucho y es que, no, es que, bueno, hay veces motivo y razón por la que no se puede seguir adelante, que es cuando estamos en qué? En cama. Si no, no hay excusa. Hay un dicho en el mundo que es un poquito feo, pero dice, el enfermo que come y hace sus necesidades, que el enemigo es que se lo crea, ¿verdad?
¿Qué dice Romanos 11:36? Dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Por los siglos, amén. A Él sea, por Él y para Él y en Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por siglos, amén. Decimos todos, amén. ¿De veras? ¿Qué quiere decir la palabra amén? Quiere decir así sea, así sea, es lo que significa. Amén, el así sea. ¿Ah? Y dice el versículo 8, por lo cual, decir, si estamos en el 8, sí, o en el 7, perdón, en el 7. Pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál don? El regalo. Los dones que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué podemos decir de esto? Que debemos tener el cuidado de no pensar que somos más que los demás. Porque delante de Dios todos somos iguales. Varones y mujeres, ricos y pobres, de cualquier color. Dios no hace acepción de personas. Por eso debemos tener el cuidado cómo nos tratamos unos con otros. Si tienes riquezas, dale gracias a Dios. Ofréceselo a Dios. ¿Sabes por qué Dios permite que haya ricos? Para probar sus corazones, para ver si le dan a los pobres. Porque el rico para eso está puesto, para ayudar al pobre. Pero no. Los ricos hacen de qué? De sus riquezas, su Dios. Se les olvida para qué Dios les dio riqueza. Porque fue Dios el que permitió que tuvieran esa riqueza. No es su trabajo, porque si Dios hubiera querido que le cortan las manos y no hace nada, un día no amanece y ya no hizo nada, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Con un propósito, para probar, para ver si es cierto, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 4:6? Dice la palabra de Dios, esto empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Estando provocando los unos con otros con diferentes opiniones. Vamos a tener a quién, a Cristo en nuestro corazón constantemente. ¿Debe de ser santurrón? No, vivir santamente. ¿Qué es vivir santamente? Negándose a los placeres del mundo, negándose a los placeres de la carne, con mansedumbre, con templanza, con toda esa lista que nos da la palabra de Dios, para que la pongamos en práctica en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que aquel que vino a entregar su vida por nosotros dejó un mensaje, porque las palabras de Pablo no son de él. Todo lo que escribió Pablo es bajo el dominio o la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pablo no hablaba de sí por sí mismo, sino porque Dios se lo daba, el Señor se lo daba. El versículo que leímos, el 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que subió. ¿Por qué? ¿Por qué subió? Pues porque había bajado. Ahorita vamos a ver eso. Por el punto aquí es de que muchas veces, no, es que dice que bajó hasta, no bajó al infierno, no bajó al Seol tampoco. De aquí a lo profundo de la tierra, aquí, a los seres humanos,
sube llevando aquello que lleva almas salvas, pues, de cada persona, ¿verdad? Por eso el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, la segunda parte, y dio ¿qué? Dones a los hombres o a los seres humanos. Es que unos apóstoles, otros maestros, repito, no todos tenemos el mismo llamado, cada uno es llamado según la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 68, 18? Dice la palabra de Dios, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Jehová Dios. Digo, no podemos, hay varias opiniones acerca de estos versículos que no se ponen de acuerdo, pero orando, pidiendo guianza al Espíritu Santo, Dios nos deja entender de qué se trata. Con los mismos teólogos, con los mismos escritores, diferencian las opiniones. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios te dice a ti? Eso es lo importante y es lo que debemos ver, ¿verdad? Entonces dice según Colosenses 2:15, Dice la palabra de Dios, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. triunfando en ellos. Sí, gracias. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo lleva cautiva, cuando estábamos cautivos en el pecado, llevó las almas al Señor. Ya por fe somos salvos y vivimos todavía en este cuerpo, pero sabemos que cuando partamos de este cuerpo estaremos presentes ante el Señor, ¿verdad? Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaba seguro, estaba convencido de que es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo lo creo, claro que lo creo, si no, no estuviera perdiendo mi tiempo predicando la palabra de Dios. Estoy seguro que así es. ¿Qué dice Efesios 2:16? Dice la palabra de Dios, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias. Matando en ellos. Dice, bueno, ok, este versículo, pues bueno, reconciliando por la cruz con Dios a ambos, a quienes, a los judíos y a los gentiles, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De quién? De los gentiles y de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos también pecan. Sí, también. Son seres humanos. Pueblo de Dios, ciertamente. Pero ¿cuál Israel? ¿El que dice la gente o el que dice Dios? El espiritual. Israel espiritual. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues que Dios ha mostrado su amor. ¿Qué dice Romanos 6:6? Son 3 versículos, los dos rápidos. Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Para que no sirvamos más a quién? Al pecado. Subió llevando cautiva la cautividad. ¿Verdad? 8:3 de Romanos. Dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Digo, más claro no puede estar lo que Dios ha hecho y está haciendo todavía por cada creyente, por cada persona que desee realmente conocer quién es Cristo, qué vino a hacer, por qué lo mandó el Padre. Colosenses 1:10. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Qué buen versículo, ¿verdad? Para que estés, ¿qué? Creciendo, fructificando, en conocer, en saber, en hacer,
No nomás sabiendo, sino haciendo. Dice Santiago, no es el oidor de la palabra de Dios el que es justificado, el que es salvo, sino el hacedor de la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 10? Dice la palabra de Dios, Efesios 4:10. No, perdón, el 9. Dice la palabra de Dios, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es? Si no había descendido a qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. El que descendió, el mismo es el que también subió. Y sobre todos los cielos, ¿ese es? Ese es el 10. Ese es el 9, estábamos en el 9. Oh, perdón. Y subió, que si no, también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo también. Está hablando de la acción de ser enviado, de haber vivido, de haber sido crucificado y fue a la tumba. ¿Pero qué? Se levantó y puso en vergüenza a quién? A las potestades, a los principados, los sacó a la vergüenza en público. ¿Quién? Cristo. Vamos viendo entonces. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:19? Dice la palabra de Dios, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Cada uno de nosotros estábamos encarcelados, estábamos en una cárcel, encerrados, y no nos dejaba libre el pecado hasta que vino el Señor y nos libró. Si no de otra manera, ¿qué hubiera sido? ¿Verdad? Versículos 20 y 22 de 1 de Pedro 3:19. Dice la palabra de Dios, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Y hasta el 22 o no, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Amén. Todas las cosas ya están hechas. Depende de cada quien que debe hacer o no hacer, de aceptar o no aceptar. El último versículo que tengo aquí es Hechos 2, 27 al 31. Hechos 2, 27 al 31. Dice la palabra de Dios, que no dejarás mi alma en el infierno, ni dirás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me hinchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Amén. La palabra de Dios nos enseña, nos habla, dice la Biblia, del infierno. Pues el Seol, el infierno o el Gena, como lo presenta la Biblia, tenemos que saber en qué propósito lo está presentando. ¿Qué dice Hebreos? Déjame ver porque se me perdió. 4:14. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Consideró usted?
La última parte. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesamos? Gracias. Es una bendición poder entender que la palabra de Dios nos aclara que lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo. Hay muchas controversias en muchos versículos, pero lo importante de todo esto es, ¿conoces a Cristo como tu único Salvador? Mira toda la obra que vino a hacer. Lo mandó el Padre, para ti, para mí, para todo el mundo. Porque Él no quiere que nadie perezca, pero es decisión personal de cada quien. ¿Lo obedeces? Es tu decisión. ¿No lo quieres? Es tu decisión. Se habla, se predica, no porque queremos ser famosos, no porque queremos algo a cambio, sino porque son cosas que deben de ser enseñadas, publicadas, presentadas a toda persona. Por eso es que la palabra de Dios está limpia, clara, para todo aquel que quiera aprender la palabra, entender. Es decisión personal. No es pedir nada a cambio, simplemente te escucha, te convence, te agrada, lo crees, adelante. Es decisión tuya. Es la palabra de Dios predicada para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una invitación, no es un juicio, no es un regaño, es una exhortación. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Prospera tu palabra, enternece los corazones, aguza el oído de cada persona, Señor, a manera que puedan escuchar claramente el hablar tuyo, para que puedan ellos, igual que cada uno de nosotros, entender qué es lo que quieres de cada persona. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, a tus maestros, a tus obreros, a tus misioneros, a tus evangelistas y predicadores. Esté con ellos. Prospéralos, ayúdalos y fortalecelos. Igualmente para tus siervos. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor te bendiga.